porque en esa alabanza nosotros podemos decirle y rendirnos ante el Señor, el único que puede ayudarnos y puede resolvernos nuestras situaciones. Por lo menos sabemos que vamos encaminando con alguien que verdaderamente nos ayuda, nos comprende, y a veces es un poco difícil porque hay situaciones de la vida que nos quitan la visibilidad espiritual y no nos permite muchas veces nosotros poder enfocar nuestra mirada. Pero gracias a Dios que nosotros le servimos a un Dios fiel, a un Dios maravilloso, y en esta mañana hermosa, sí es hermosa, porque nosotros, las damas de nuestra iglesia Cristo Sion, hoy estamos de fiesta porque tenemos una hermosa actividad. Pero antes de, el tema de esta mañana es reconociendo y respetando la autoridad. Es un tema muy importante y más para estos tiempos en donde muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes en una parte y en otra parte pues nosotros creemos que somos nosotros y en nuestra capacidad. Pero antes, líder de este programa me está haciendo la seña, está diciendo que para allá. Sí. Manayira, Dios bendiga. Dios bendiga a Milvania, Dios bendiga equipo, Dios bendiga a nuestro amado que tiene la oportunidad hoy de llevar el mensaje. Un día maravilloso, sí, como tú dices, Milvania, porque es un día donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y estamos aquí una vez más y vivos por la gracia de Dios. Amén. Un día excelente para seguir glorificando su nombre, y yo ansiosa ya porque es como las 3:30. Las 3, sí, claro. Un tema maravilloso, un tema esencial para estos tiempos donde Dios ha venido hablando a cada uno de nosotros y donde debemos de irnos preparando para que Cristo viene. Gloria a Dios. Y entonces, ahora sí, nuestro hermano Antonio Vargas, el liceíta. Vamos a cederle al hermano Arturo los controles ahí. Muy buenos días, Milvania, Gira, Antonio, y también la persona que estará por ahí disertando la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de los oyentes, cada uno también de aquellas personas que todavía no conocen de Cristo. Queremos decirle que ya el Señor está a la puerta. Amén. Que vayan arreglando ya, que ya está bueno, mejor dicho, ya está bueno. Pues ya tienen que arreglar su situación con el Señor para que cuando Él venga lo encuentre preparado. Amén. Dios bendiga también a mi bella madre que está en los Estados Unidos, que también está en sintonía con creyentes. Esa es la señora. Va a mandar un chocolatico ahora en diciembre. Esa es la señora Estela Felipe. Esa hermosa señora, mi madre preciosa. Sí, también Dios bendiga a mi esposa, Marlene Yadira, que también está ahí escuchándonos en esta mañanita. Qué y bueno. También a cada uno de la iglesia Cristo Sion, y los que no son de Cristo Sion también, cada uno de los hermanos, donde quiera que se encuentre. Dios te bendiga mucho en este hermoso día. Amén. Arturo hoy él saludó a las dos jefas para enfriarse. A una para que le mande. Un hombre sabio e inteligente. Sí, a una para que le mande los chocolates y a la otra para certificar que él está aquí, en el programa. La gloria sea para Dios. Queremos bendecir la vida de todas las personas que nos escuchan en toda la República Dominicana, del este al oeste, del norte al sur. Las personas que nos escuchan en Venerito, en Naranja de China, allá donde el hermano Diógenes, amigo personal de Miguel Peña. Las personas que nos escuchan en Valladolid, en el 10 de Cumayasa, nuestro hermano Ramón, que cada sábado saca la bocina para que todo el entorno escuche el programa. Y queremos darle la bienvenida al mes de diciembre, un mes de verdad muy cargado de muchas actividades en nuestra iglesia, donde hoy sábado, 3 de diciembre del año 2022, a la víspera de que Cristo vuelve por su iglesia. Hoy las damas están de fiesta a partir de las 4 de la tarde con su actividad. Hoy el nombre de la actividad, fragante aroma. Ya ustedes pueden saber, eso es algo sutil, algo así exquisito, porque como son las damas, porque los caballeros somos de gasoil, hay como que empujarnos a veces, pero las damas siempre están activas, y a partir de las 4 de la tarde las damas están de fiesta. Hoy van a algo muy especial donde el Señor va a hacer cosas bellas y hermosas con todas esas damas que van a estar allí. Ayer hubo mucho salón,
la gloria sea para Dios. Y hoy también siguen los salones, la gloria sea para Dios. Ahora estamos aquí en Creyente a través de Bendición.1 95 FM. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página Creyente Radio en tiempo real o más tarde de manera diferida. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Creyente Radio 9. Ahí están todos los programas y lo que se están predicando, lo que se han predicado y lo que el Señor va a dar en un futuro. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Instagram Creyente Radio 9. Mañana tenemos culto en la mañana, Melvania, Gira, Arturo, la alarma no la cambien. Mañana gozarnos, a darle la primicia del mes, que es primer domingo, tenemos culto, tenemos la mesa del Señor, la gloria sea para Dios, y vamos a estar allí gozándonos a partir de las 9:30. Los jueves, Dios sigue haciendo cosas maravillosas, santo es el Señor, de verdad. Esta semana, este jueves que pasó, el mensaje estuvo a cargo de nuestra amada hermana Andrea, la oración, un mensaje hermosísimo. Lo pueden seguir en nuestro canal, lo pueden ver en nuestro canal de la iglesia, Iglesia Cristoción, y también en YouTube lo pueden buscar, ahí están esos mensajes. Santo es el Señor. Nuestra congregación está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo, una fusión del ensanche Quisqueya con los Colonos, como los Océanos, pero como punto de referencia a la funeraria Inavis. Ahora aquí en Creyente, hoy tenemos uno de los líderes del staff de Creyente, un hermano muy querido por mí, y si hoy estoy así es porque haciendo alusión al equipo que él es en el béisbol, para enfriarme, porque uno de los jefes de aquí. Entonces, nada, el Señor tiene un mensaje a través del Espíritu Santo que Él va a llevar, como mi hermana decía, reconociendo y respetando la autoridad, ya que en estos tiempos hay muchas cosas y muchos conflictos muchas veces que se dan porque no reconocemos las autoridades. Toda autoridad, como decía el versículo, es delegada por Dios, las seculares y las eclesiásticas, los presidentes, los gobernantes, quien los impone es Dios, como desde el principio los reyes eran impuestos por Dios. Que ellos se distorsionan y hacen lo contrario, ya eso es otra cosa, pero Dios es que los pone a todo. Por eso tenemos que orar por nuestras autoridades, no importando al partido que usted siga. Hay que respetar a las autoridades porque Dios es que la coloca. Entonces hoy nuestro hermano Miguel Peña, como él sabe, de manera magistral, junto también a las dos bellas damas de aquí, que son Milvania y Gira, van a estar llevando este tema. Dios les bendiga, mi hermano amado Miguel Peña. Buenos días. Bendiciones de Dios para el equipo que está aquí. Aquí estoy como el Ave María, entre todas las mujeres. Pero nada, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y Dios bendiga rica y abundantemente a los amigos y a los hermanos que están en sintonía, que cada sábado sintonizan este programa Creyente, que es un órgano de difusión de la palabra de Dios y un programa oficial de nuestra congregación, la Iglesia de Cristo Sion. Bendiciones a nuestros pastores y a cada uno de los líderes y cada uno de los hermanos de nuestra congregación o de cualquier congregación donde la palabra de Dios sea el alimento. Amén. Sin adulteración, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar hoy llevando un mensaje que yo debo de decir antes de empezar, que no fue idea mía ese tema, ¿no? Para cualquier cosa sepan a quién le van a preguntar. Okay. Fue el señor Antonio Vargas, el que se le ocurrió el tema. Así que a él sea la gloria. Digo, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Lo que pasa es que yo estaba pensando en otra gloria. Sí. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces vamos a estar hablando, hermano, reconociendo y respetando la autoridad. Vivimos en un tiempo en donde se ha perdido un poco el respeto a la autoridad. A todo tipo de autoridad. Anoche miraba un video que el que lo subió no estaba seguro si había sido en Higüey, pero creo que fue en Higüey, donde un grupo de personas le cayeron a golpe a dos policías. Por estar haciendo su trabajo. Sí, y los policías estaban haciendo su trabajo, ¿verdad? Estaban poniendo orden.
y eran demasiadas personas para los 2 policías, eran muchos hombres. Entonces, ese irrespeto a la autoridad que se está manifestando en este tiempo no es más que obra del plan satánico, del desorden porque todo lo que viene de Satanás es desorden. El que es un Dios de orden es el Jehová de los ejércitos al que nosotros servimos, pero Satanás es un ser de desorden, ¿verdad? Y vive en el desorden y saca provecho de ese caos que el mismo alma. Pero nosotros hoy vamos a establecer, ¿verdad?, el respeto que como cristianos nosotros tenemos por la autoridad. Más que respeto, es una obligación, porque es un mandato de Dios. Así es. Que nosotros tenemos que respetar la autoridad, sin importar si la autoridad nos agrada o no, si las acciones que emprenden nuestras autoridades son simpáticas o no. No hace, Dios hace una sola excepción de donde el creyente no puede respetar la autoridad. Una sola excepción, y es cuando el mandato de la autoridad choca con los principios de Dios. Porque dice la palabra que es menester agradar a Dios y no a los hombres. Así es. Entonces, cuando una orden de una autoridad contraviene lo que debe ser la norma de nosotros como creyentes, ya Dios establece que nosotros no estamos obligados a respetarla. Porque nosotros tenemos que agradar primero a Dios y después a los hombres. Pero mientras esa situación no se presente, nosotros estamos obligados, por mandato divino, a respetar la autoridad legalmente establecida. Amén. Estamos hablando en este caso de autoridad terrenal, ¿verdad? De la gente que está puesta en eminencia en la tierra. Y para que entremos bien entendamos bien esto, vamos a definir lo que es autoridad. Autoridad, dice aquí, es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Por ejemplo, el primer mandatario de la nación está puesto en autoridad, ¿verdad? Es la principal figura. Así es. De la nación. Pero según dice nuestra Carta Magna, la Constitución, y el hermano Arturo, que es abogado, puede corregirme, él tiene una autoridad delegada, una autoridad que se la delega el pueblo, ¿verdad? Cuando va a la urna y lo elige. Claro, ya dijo una famosa figura política aquí, que la Constitución no era más que un pedazo de papel. Y aunque no se sigue estrictamente eso, realmente en la palabra democracia, que es el sistema en el que nosotros pretendemos vivir, la palabra democracia significa gobierno del pueblo. Esa es la traducción literal de esa palabra. O sea, que se supone que en la democracia el que gobierna es el pueblo. Se supone. Porque nosotros delegamos a través de nuestros votos autoridades al presidente, a los que son electos, ¿verdad?, a los legisladores. A los legisladores, los síndicos y todo el que sea electo mediante la votación. El pueblo es que le ha delegado esa autoridad. Que ellos después con esa autoridad hagan lo que le venga en gana, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero legalmente ellos tienen una autoridad delegada. También nosotros llamamos autoridad a una persona que tiene esa facultad. Por eso a los miembros, por ejemplo, de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, nosotros decimos que son autoridades, ¿verdad? Autoridades son también los funcionarios que se nombran. Son autoridades porque son personas
que tienen ese derecho, tienen el derecho de ejercer autoridad, ¿verdad? Entonces, para que alguien pueda tener autoridad, necesita recibirla de alguien que ya la tiene. Por eso leímos en principio Romanos 13, verso 1. Entonces, ahí. Romanos 13, verso 1 y 2, yo voy a leer ahora. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, esto no importa que el que está en autoridad esté ejerciendo bien o mal. Dice aquí que no dice, excepto cuando esa persona hace algo malo, no lo dice. Dice que es establecida por Dios. Cuando nosotros tenemos autoridades que no son precisamente un dechado de virtudes, que la hemos tenido, ¿verdad? Y la tenemos todavía. No, puede ser que no esté pasando lo que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que Dios utilizaba a los enemigos de Israel para castigarlo. ¿Verdad? Hay autoridades que Dios la permite, pero es para castigarnos. Hay gobiernos que Dios lo permite, pero es para castigar al pueblo por algún comportamiento del pueblo, y Dios necesita castigarlo y utiliza el mismo método que utilizaba con el pueblo de Israel. Entonces el verso 2 dice que lo importante para el creyente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando usted se opone a la autoridad, usted se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. O sea, usted se está oponiendo a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Amén. Hay un famoso comunicador dominicano que él dice que la democracia, a veces demasiado democracia hace daño. Y si usted lo analiza fríamente, llega a la conclusión de que es cierto. A veces demasiado democracia hace daño, principalmente en pueblos donde la educación no es la principal virtud. Así que a veces la democracia llega al libertinaje. O sea, una cosa es ser democrático, otra cosa es un libertinaje. Bien, entonces, ciertamente, como dice Antonio, cuando pasamos de los derechos que tenemos a ser libertinos, a creernos que esos derechos nos dan la facultad de hacer lo que nos venga en gana, entonces ya esa democracia es dañina. Y eso sucede con mucha frecuencia. Mire, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Está aquí en la Biblia, sí. El libro de los Hechos, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, vamos a leer el verso 29. Y el verso 29 del libro de los Hechos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya habíamos establecido ese principio bíblico, que es la única excepción que tiene el respeto a la autoridad delegada. Es cuando lo que la autoridad quiere imponernos viola los principios divinos que nosotros debemos respetar por encima de todas las cosas. Entonces ahí ya nosotros no estamos obligados. Hay un caso famoso en el Antiguo Testamento que fue Daniel y sus 3 amigos. ¿Verdad? Ellos se sometían a la autoridad que lo estaba gobernando, una autoridad impuesta, que no era ni siquiera, ellos eran esclavos de un imperio, del imperio babilónico, en principio, después del Medo Persa, pero en principio del imperio babilónico, ellos eran esclavos y sin embargo ellos estaban sometidos a esa autoridad, hasta que la autoridad determinó hacer algo que para ellos contradecía sus principios divinos. Y ellos prefirieron soportar todo lo que viniera. Inclusive sabemos que los 3 amigos de Daniel fueron echados
al horno de fuego. Daniel fue echado a un foso que tenía leones, pero ellos no violaron lo que mandaba Dios en su palabra. Nunca jamás ellos se mantuvieron firmes en que eso de postrarse delante de algo que no fuera Dios, ellos no lo iban a hacer, independientemente de las consecuencias que trajera. Y nosotros tenemos que vivir con ese principio, pero ojo, cosas que violen las leyes divinas, nada más. No, ahora no agarremos de cualquier quítame esta paja para decir no, porque Dios dice, no. Son cosas que violen los principios establecidos por Dios, nada más. Así que ya lo saben. Entonces, hermanos, vamos a hablar ahora. Ya hemos hablado de lo que es la autoridad terrenal, ¿verdad? Eso es autoridad terrenal. Y el respeto que debemos guardar a esa autoridad terrenal. Vamos a hablar ahora de la autoridad espiritual, que es así que es buena. Mire, en la autoridad espiritual vamos nosotros a remitirnos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, en el capítulo 2, y vamos a leer solo el verso 15. Vamos a leer el verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabe? Dios en Adán delegó la autoridad de administrar la creación. Amén. Esa era la autoridad que tenía Adán. Inclusive, en una ocasión Dios le dijo que se enseñoreara de toda la creación. Nosotros sabemos lo que pasó con Adán, ¿verdad? Sabemos que Eva pecó y que indujo a Adán a eso mismo. Eso no quiere decir que estamos hablando mal de las mujeres, jamás. Pero fue Eva, la Biblia establece que fue Eva. Mire cómo lo miraron de una vez. Sí, por eso que tú sabes. Eva, la misma Biblia establece en el libro de Romanos, si mal no recuerdo, que la que pecó fue Eva. Eva fue la que fue seducida por el enemigo. Por eso yo a veces hay conversaciones que no las sigo, porque el problema de Eva fue que se puso a dialogar con el enemigo. Ese fue el problema de Eva, ahí fue que tuvo su error. Entonces con el enemigo no se dialoga, no se habla. Así es. Entonces, porque es que el enemigo siempre va a encontrar la forma de engañarte. De envolverte. Sí, entonces no hable con el enemigo, sáquele el cuerpo a eso. Eva parece que no encontraba con quién hablar, ¿verdad? Y como, vamos a decirlo claro, a las mujeres les gusta hablar. Sí. Pero como quiera te va a meter en el lío. No, porque, gloria a Dios. Es una de las cualidades. Sí, eso es una de las cualidades de ella. A mí me encanta muchísimo eso. Solo cuando estoy durmiendo no tengo sueño, pero después no. Bueno, pues Eva, al no encontrar con quién hablar, la encontró a su comadre, la serpiente, que era Satanás, disfrazado de serpiente, ¿verdad? Y ella siguió el juego hasta que la Biblia no establece qué tiempo tuvieron en esa relación Eva y la serpiente, pero posiblemente durara algún tiempo. Porque es sutil, ¿verdad? Tiene que irte envolviendo poco a poco. Para llegar a convencerte, a lo mejor se tomaba su tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Y más la serpiente. Usted sabe que la serpiente es astuta, es un animal astuto, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cae, en el huerto del Edén, pierde la autoridad delegada por Dios, porque lo primero que Dios hace es que lo saca del huerto. Lo saca del huerto y lo pone en otro lugar, y dice que pone ángeles a la entrada del huerto con espada, ¿verdad?, para que nadie pudiera entrar. Entonces el hombre pierde esa autoridad y esa autoridad vuelve y se recupera cuando el segundo Adán
que fue Jesucristo, que vino también investido de autoridad por el Padre, porque era hombre y era Dios al mismo tiempo. Entonces restaura de nuevo la autoridad delegada por Dios. Entonces, Dios delega autoridad sobre Adán, ya dijimos, para dirigir, guiar y enseñar de acuerdo a los propósitos de Dios. Esa era la autoridad que tenía Adán, que pierde cuando desobedece. Pierde esa autoridad y entonces, al perder la autoridad, pierde su lugar, ¿verdad? Sí, así es. En donde Dios lo había puesto. Por eso cuando Dios viene, después de que el hombre cae, Dios le pregunta, Adán lo llama y le pregunta, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde Adán estaba. Claro que sí. Porque para Dios no hay nada oculto. Lo que pasa es que Dios, por eso que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque Dios sabía todo lo que Adán y Eva habían hecho. Lo sabía desde que lo hicieron, desde el momento mismo en que lo hicieron. Lo sabía, sin embargo, Él le preguntó, ¿verdad?, para que Adán confesara con su boca lo que había hecho. Y Adán lo hizo. Bueno, entonces dijimos ya también que se perdió entonces la autoridad delegada con el pecado y fue restituida nueva vez por el segundo Adán. Dios delega autoridad de dos maneras. Óigase bien, de dos maneras. Autoridad directa, a través del Espíritu, de la palabra o a través del Espíritu Santo. Es la autoridad cuando usted siente que Dios le manda a decir o hacer algo, ¿verdad? Dios lo autoriza a eso. Es una autoridad delegada directa, que va directamente sobre la persona. Lo único que eso se ha prostituido un poco en esta época y ahora todo el mundo está recibiendo de Dios. Dios me dijo y yo siento de parte de Dios las dos palabras que yo más miedo le tengo. Dios me dijo. Donde quiera hay una persona que Dios le dijo. Ay, Jehová. Dios me dijo, Dios me dijo. Pero gloria a Dios. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces cuando Él delega directamente para que nosotros hagamos lo que Él tiene, lo que Él desea que se haga en ese momento, y directamente a través del Espíritu Santo o a través de la palabra, nosotros recibimos la delegación para hacer eso. A veces no obedecemos también, porque ese es el otro extremo. Hay un extremo que siempre Dios le está diciendo, hay otro extremo que realmente Dios le dice y no obedece. Y te manda a decir con varias gente. Sí, te lo dice varias veces, hasta que Dios te tiene que buscarse otro que lo haga. Entonces, esa es la primera forma, o una de las formas, no la primera, una de las formas en que Dios delega autoridad. La otra forma de delegar autoridad es a través de determinadas personas, ya, para que lo represente y ejerzan su autoridad. Nosotros sabemos que hay gente en la tierra, personas en la tierra, que están revestidos de autoridad divina. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que por eso hay pastores, ¿verdad? Hay diáconos, hay autoridades eclesiásticas de todo tipo, que están puestas, delegadas por Dios, para que ejerzan una autoridad que Dios le da. Vamos a leer Hebreo. Ayúdeme ahí, hermano, usted tiene Hebreo ahí, para que veamos esto que acabamos de decir. Hebreo capítulo 13, en su verso 17. En la Biblia. Sí. Sí. Hebreo 13, 17. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Muy Mire, claro ahí, ¿verdad? Sí, más claro de ahí no canta un gallo, dirían en el campo de donde yo provengo. Ahí está claro que los pastores están revestidos de autoridad. Amén. Estoy hablando, cuando digo los pastores, estoy hablando de los verdaderos pastores, de los pastores que dan la vida por las ovejas, porque la palabra establece que hay asalariados también, que cuando llega el lobo, cogen la de Villadiego y dejan las ovejas solas, pero hay pastores, Alábale. los verdaderos pastores. Amén. En Juan, eso del asalariado. Bueno. ¿Hablo de eso aquí? Sí. Gloria a Dios. Sí. Entonces, los asalariados son una cosa y los verdaderos pastores, esos que dan la vida por las ovejas, del cual nosotros gozamos en nuestra congregación. Amén. Probado ya, ¿verdad? Que tenemos pastores realmente. Entonces, esos pastores, la Biblia manda primero a respetarlo, Amén. a obedecerle, ¿verdad? A amarlo, porque están puestos por Dios para eso. A orar por ellos. A orar por ellos, a estar pendientes de sus necesidades. Así es. Porque ellos tienen necesidades también. A veces no hablamos de necesidades materiales. A veces hay necesidades que son peores que las materiales. Porque a veces tenemos en lo material todo, pero tenemos una necesidad en el alma. Y a veces necesitamos a alguien que nos ministre. Y la carga espiritual de ellos también es mayor. La carga de la iglesia entera. Claro que tienen sí. ellos encima. Porque ese es el trabajo del pastor, del verdadero pastor, ¿verdad? Como lo estableció Jesucristo, que un pastor deja 99 ovejas en un sitio para buscar una sola que se le ha perdido. Así que cuando alguien te hable mal de tu pastor y tú sabes que tu pastor es un verdadero pastor, no lo consienta. Ni mucho menos te una a ese coro. Porque he visto mucha gente hablando mal de sus pastores. Si usted tiene la necesidad de hablar mal de su pastor, mejor váyase de esa congregación. Sí. O llámelo. O hable con él directamente, porque los pastores no son infalibles. Son hombres sujetos a pasiones y a debilidades. Pero usted habla con él, mira, a mí no me gustó tal cosa. Si usted ve que no puede, busque otra congregación. Busque otra congregación, váyase. Yo sé que a los 15 días usted va a tener problemas con el nuevo pastor también, pero váyase para otra y vive brincando así hasta que Cristo venga. Sí, porque... hasta que Cristo te siente de mala manera. Sí, o hasta que Cristo te ale las orejas y te diga cómo es. ¿Usted sabe algo, hermano Miguel? Que hay momentos que yo no quisiera tener los zapatos de un pastor, porque hay momentos que tienen que tomar estas decisiones. Porque entonces la congregación dice, pero pastor, ¿y qué usted va a tomar con fulano? Que lo que pasa es que el pastor no puede verlo como el hombre normal lo viera. Tiene que verlo como Cristo lo ve. Amén. Amén, así es. Eso es así. Si Cristo no viera como, si Dios no viera como somos, ya había desarraigado la tierra. Claro que sí, claro que sí. Pero Él nos ve con amor y nos da chance. Entonces, hay veces que los pastores de verdad, como usted dice, lo que hacen, ejercen el pastorado como Dios lo manda. Tienen un fuerte compromiso. No es fácil. Y muchas veces no quisiera yo estar en los zapatos de algunos pastores cuando tienen que tomar ciertas decisiones. Sí, así es, porque para el mundo ser pastor es muy fácil, para el mundo, ¿sabe? Hay que tomar esa rienda, y la mayoría de los que te dicen que ser pastor es muy fácil, a los 3 días, si tú lo nombras pastor, a los 3 días renuncian, cuando se dan cuenta cuál es el trabajito, tú ves. Pero Jesucristo estaba con 12 nada más. Ya había un Judas. No, había un Judas, mira, había un incrédulo. Porque yo siempre he dicho... Un incrédulo, un soberbio. Ese es el primer ejemplo de lo que fue la iglesia, ¿verdad? Porque ahí está representada la iglesia. Sí. Claro, ahí había de todo. De todo. Imagínate. Ahí había de todo. Un traidor. Sí. Traidor y ladrón, dice la Biblia, porque se robaba los cuartos de la ofrenda, que eran muy pocos, y él se los llevaba. Había mechita corta. Sí, había un Pedro que eso peleaba por cualquier cosa.
había un Tomás Contestón. Sí, había un Tomás que era incrédulo. Sí. Había todos que querían pegarle fuego a una ciudad porque simplemente no. Había, no, y dos que su mamá le dijo que le sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, eran dos engreídos. Lo mismo que es la iglesia hoy en día. Es de todo que habemos ahí, personas de todo tipo que habemos ahí adentro. Porque es que la iglesia lo que es un hospital. Así es. Un hospital para enfermos del alma. Y ahí llega gente con todas las condiciones mentales. Y además de eso, venimos con una crianza del mundo distinta, ¿sabe? La mayoría de la gente que está en la iglesia viene del mundo. Son muy pocos los que han nacido dentro de la iglesia y se han mantenido. La mayoría ha pasado por el mundo y el mundo te infecta. Quieras tú o no quieras. Ese gen satánico que tiene el mundo, tú lo llevas ahí, y eso solo la sangre de Cristo que te lava de eso. Amén. Vamos a seguir entonces. Miren, aquí vamos a hablar ahora de la autoridad. Ya vimos la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Amén. Que la delega de dos formas. Ahora vamos a hablar de la autoridad en el hogar, porque ahí también Dios dejó establecido sus normas establecidas, cómo debe ser regido un hogar. Y yo quiero que para eso la hermana me lea 1 Corintios 11:3. Sí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, amén, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Ahí está establecido el orden de la autoridad en el hogar. El hombre es la autoridad. Satanás se ha empeñado en romper eso y lo ha logrado en muchos casos, pero Dios estableció que el hombre era la autoridad en el hogar. Pero ojo, decía don Freddy Veragoico que al dominicano había que decir la cosa 3 veces porque nunca entendía la primera. Entonces, ojo, eso no significa que usted tiene que aplastar a nadie. No, ese no es el tipo de autoridad que se le ha dado. Usted no tiene que volverse un león. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es una autoridad de verdad dentro del amor de Cristo. Amén. Usted es la autoridad, ¿verdad?, por encima de su esposa, pero no es para que usted crea que su esposa es su esclava. Y por último, la esposa entonces establece Dios cómo tiene que regirse. Entonces, y ahí vamos a ver Efesios 5, del 22 al 24, por favor. Ok, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, amén, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Entonces la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso se ha perdido en muchos casos. Y lamentablemente se ha perdido dentro de las iglesias, dentro de matrimonios cristianos. Se ha perdido eso porque Satanás ha logrado, ¿verdad?, crear las condiciones que obligan, por ejemplo, que la mujer tiene que trabajar fuera de su hogar. Eso es la cosa que más problemas ha traído en la crianza de los hijos. La mujer tiene que dejar sus hijos solos para irse a trabajar, y el hombre también, porque lo que el hombre produce solo a lo mejor no alcanza para sostenerse decentemente. Los hijos lo cría el sistema. Una tercera persona que usted tiene en su casa, que no necesariamente es una persona mala, pero que a veces no tiene la educación suficiente, ni las costumbres que usted quiere darle a sus hijos, y ella es la que se pasa el día entero con sus hijos en la casa. Me están dando señas. No, pero pónganse de acuerdo. Uno me dice que 4 y otro que 2. No, yo quiero decir algo, hermano. Dígalo, hermano. Desde el inicio del tema, y desde que lo vi, vengo pensando justamente, el tema tratado en el mes anterior de noviembre era el mes de la familia. Amén. Algo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor para que todo el mes estuviera tratando ese tema. Y también en mi parte, que vivo mezclada con muchas personas y tengo que trabajar con varias personas, que es un poco difícil,
entiendo cada día que hay muchos puntos del respeto que tiene que ver directamente desde la familia, porque cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a respetar, en la misma parte que está leyendo, que leímos anteriormente y que está conversando nuestro hermano Miguel, que Dios ha creado para que el hombre esté sujeto a Dios, la mujer sujeta a su esposo, y es una cadena. Entonces, esa cadena, en el momento que se rompe, pues ya ahí comienza a haber el conflicto y comienza entonces a desintegrarse. Entonces, cuando nosotros vemos personas que no respetan a sus padres, no respetan a las personas mayores, mucho menos va a respetar una autoridad, por poner un ejemplo, un jefe dentro de una institución. Así es. Entonces, a veces se le hace difícil respetar a quién, al pastor que Dios ha puesto para guiar la iglesia. Amén. Amén. Entonces, todo viene como a unirse. Y yo entiendo que nosotros debemos enfatizarlo muy bien, esa parte, el respeto, el valorar las personas que se ponen por encima de nosotros, a veces ni siquiera teniendo la misma capacidad, a veces entendemos que nosotros somos más capaces, y eso se da en todos los ámbitos, se da dentro de la iglesia, nos creemos más capaces que el pastor, que la pastora, que el líder que dirige tal ministerio, y se nos hace difícil esa convivencia. Entonces, Dios no nos manda eso. Dios nos manda a respetar lo que ha puesto por encima de cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Así mismo es. Mire, rápidamente así para la autoridad en la iglesia. Ese es un tema que no lo podemos escuchar. Vamos a dejarlo para después, porque es bastante largo. Y ahí sí hay tela por donde cortar, sí. En la autoridad en la iglesia. Okay. Así que, como el tiempo se nos agotó, siempre se agota el tiempo. A mí se me acaba el tiempo, no sé por qué. Así que vamos a pararlo ahí para no entrar en la autoridad en la iglesia sin que haya suficiente tiempo de aclarar algunas cosas. Así es. Porque entonces se quedan cosas en el aire que no se aclaran y se pueden malinterpretar. Amén. Amén. Entonces, No, saber, el hermano Miguel, que este es un tema muy interesante, y como yo decía al inicio, es justamente para este tiempo, en este tiempo que se está viviendo del disrespeto, en este tiempo que se está viviendo de la desconsideración, en este tiempo donde nosotros los valores no son lo que prima, sino los intereses. Entonces, es justamente lo que Dios quiere hablar a su pueblo, y qué bueno, hermano Miguel, que usted guarde ese tema ahí, para cuando le toque nuevamente venir, o si la semana próxima, porque en la iglesia se está dando mucho, y se está dando mucho el esparcimiento también de los miembros de la iglesia, el por qué es fulano o por qué es fulana. Así es. Así que ustedes, hermanos que nos están escuchando y amigos, pues nosotros debemos de dejarnos guiar por el Señor y ser obedientes ante todo. Vamos a permitirle a usted mismo, hermano Miguel, que esté orando por las iglesias, por los hermanos y por las autoridades también eclesiásticas y también de nuestro país. amén, amén. Gloria a Dios, Padre bueno, Dios eterno y misericordioso. Aquí estamos, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios como tú, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Padre, aquí estamos clamando, Señor, en este tiempo en que la confusión, Señor, ha hecho mella en muchas de nuestras congregaciones, Señor, pidiéndote, Señor, clamándote, Padre, por la autoridad que tú has delegado, Señor, por nuestro presidente, por todas las autoridades electas, Señor, para que sigan, Señor, tu principio. Padre, para que sepan, Señor, que tú realmente eres el Rey de reyes y el Señor de señores, Padre. Padre, para que nuestros legisladores no aprueben leyes que van en contra de tu principio, Padre. En este tiempo, Señor, en que el enemigo ha querido, Señor, llevar hasta nuestro Congreso leyes que sabemos que contradicen, Señor, lo que tú has establecido. Padre, asimismo clamamos por la autoridad en el hogar para que sea restaurada si se ha perdido, Señor. Que cada hombre sepa en su hogar que él es la cabeza, que cada mujer sepa que tiene que estar sujeta a su marido, Señor, pero que cada marido sepa que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, Padre, que se entregó por ella, Señor. Padre, en nuestras congregaciones también, Señor, clamamos por la autoridad, por el respeto irrestricto, Señor, a nuestros pastores,
que tú has delegado, Señor, a los verdaderos pastores, esos que dan su vida por las ovejas, Señor. Padre, en tus manos ponemos nuestros pastores, Señor. Nuestros pastores están en tus manos, Padre, para que tú sigas bendiciéndolos, para que ellos sigan siendo instrumentos de tu paz, Señor. Sigan siendo portadores de tu poder, Señor, para la edificación de nuestra congregación. Gracias te damos, Señor, por ellos. Padre, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a ustedes que han estado en sintonía con Creyentes Radio en esta mañana, agradecida de Dios, y continúen ustedes con la programación de esta emisora porque será hasta la próxima.